me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas mi verdad y en la adversidad hasta que huya el temor. Y ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui y escogido en ti, me llamó el amor. De nuevo nací, recibiendo en ti tu sangre en mí fluyó. Y ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Y ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Y ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine, tu amor roto del temor. Me rescataste y hoy yo cantaré, yo soy hijo de Dios. Por tu gracia yo soy hijo de Dios. Y yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Y yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Y yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Y yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama, me ama, me ama. Abriste el mar para que yo camine, tu amor roto del temor. Me rescataste y hoy yo cantaré, yo soy hijo de Dios. Por tu gracia abriste el mar para que yo camine, tu amor roto del temor. Me rescataste y hoy yo cantaré, yo soy hijo de Dios. Por tu gracia yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Damos gracias al Señor por otra noche que podemos, hola, a mis papás allá en Argentina. Damos gracias al Señor que podemos estar una noche más compartiendo la palabra de Dios. Él es bueno siempre. Para siempre su misericordia. Y vamos a tener la segunda parte de este tema
tan importante que estamos viendo, ¿no? Que el evangelismo comienza en la casa, y por eso ayer y hoy quería compartir la música con mis hijos cantando, ¿no? Y como les decía ayer, donde más hemos manejado siempre es para ir a la iglesia. Hemos manejado, pero muchísimos kilómetros y millas y millas y millas. Pero eso no te puede garantizar que tus hijos sean cristianos. Tenemos que orar para eso y tenemos que esperar en Dios que ellos un día decidan ser cristianos, ¿no? Realmente tenemos que marcar, tenemos que marcar en el lugar donde vamos, y no me gusta ser autorreferencial, hablar de mí, porque yo estoy llamado a hablar del Señor, pero en este año que pasó, que hemos pasado momentos duros, pudimos dar testimonio en los lugares que nos ha tocado, como en la corte, mi hija Valentina, cuando perdonó a su agresor, quien la quiso matar, y ella valientemente le perdonó. Y nosotros también. Y hoy teníamos el juicio por el choque que nos hicieron el día 24 de diciembre del 2021, y que realmente por un segundo no nos mataron, por un solo segundo, un segundo más que yo hubiese manejado y ese chico nos mataba. Tenía 25 años, desde el 2015 que tiene récords policial de drogas, de venta de droga. Nos chocó, nos abandonó, tenía armas arriba del carro, droga, alcohol, tenía su licencia de conducir suspendida, el auto se lo había robado a la novia que tenía de turno, y todo eso nos ocasionó muchos problemas, y sabemos que Dios estuvo ahí porque ni una gota de sangre hubo de parte nuestra, y Dios nos cuidó, nos protegió. Sobre todo los gastos que nos ha ocasionado fueron gastos económicos, porque en el 2018 habíamos comprado ese carro y en ese momento valía $23.000, y luego que nos chocó los carros están en $50.000, así que lo que nos pagó el seguro no nos alcanzaba para comprar, y nuestra cuota de ese carro era $400, y el que compramos después es de $900, porque todo subió el doble acá en Estados Unidos. Y no solamente eso, sino que como el seguro de él no pagaba el accidente, lo pagó mi seguro, y nosotros pagábamos $600 mensuales de seguro, y pasamos a pagar $1.300 mensuales. Por 5 años vamos a pagar eso. Es decir que estamos hablando de $30.000 a $40.000, ahí nomás, que vamos a estar perdiendo. Es toda una parte económica de la pérdida. Y hoy teníamos el juicio, y el juez, con todos los cargos, le dio 3 años y medio de cárcel al chico, y nos preguntó si queríamos pasar a declarar. Y pasamos. Nos pidió que le relatáramos qué había pasado, y yo le relaté lo que había pasado, pero cuando terminé le dije: pero yo, señor juez, lo perdono, y no queremos ninguna sentencia sobre él. Y Meli habló y le dijo lo mismo: podría ser mi hijo y nos podrías haber matado, pero te perdonamos. Y el juez dice: no puedo hablar porque estoy por llorar. La que traducía se largó a llorar. Los policías dicen: no se ve esta oportunidad que te está dando la familia Yenko.
Y en conclusión, el juez dice, no te voy a meter preso, te voy a dar una provisoria para no arruinarte la vida. Pero una que cometas vas a ir preso, porque esta oportunidad te la han dado ellos porque son cristianos. Pero ¿qué es lo que sucede? No es para hablar de mí, no es para hablar de nosotros. Es que yo le digo a Meli, yo no puedo acusar a nadie, porque sé quién me perdonó, sé quién me amó, quién me cubrió mi multitud de pecados. Y por más que este chico se haya comportado de esa manera, no lo puedo acusar. Y yo le digo a la señora, a la traductora del juez, le digo, por un segundo no mató a mi esposa y a mi hija principalmente, que iban de ese lado. No sé, me hubiese costado muchísimo más decir las palabras que dije hoy y perdonarle. Pero Dios nos llama a que fundamentemos nuestra vida en el perdón, en el amor y en la palabra de Dios. Si no, somos una campana que resuena. Y nosotros no tuvimos ninguna resarcción económica de lo que pasó. Pero sabemos que Dios es nuestra paga en todas las cosas. Y que a los que amamos a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Y que cada vez que nosotros le damos un ejemplo de amor, de caridad cristiana, a quien se comporta mal contra nosotros, nuestros hijos aprenden eso. Y eso es evangelismo puro en la casa. Pero otra vez, eso no garantiza que haya salvación dentro de una familia. Porque la salvación solo la puede dar Dios. Y la salvación es un regalo de Dios inmerecido hacia la persona que se arrepiente. Por eso este tema es tan importante, que el evangelio comienza en casa, la evangelización comienza en casa, pero tenemos que tener la plena certeza que no es bíblico, que si yo me convierto toda mi casa se va a convertir. Eso no es bíblico. Nosotros tenemos que luchar dando testimonio y confiando en la gracia de Dios, pero no dormirnos en los laureles de decir, no, como yo voy a la iglesia, mis hijos no van a tener problemas. Vamos a continuar entonces con la segunda parte. El texto central es Juan 1, del 38 al 49, y vamos a continuar esta segunda parte. Dice, la búsqueda de una amistad. Los dos discípulos que escucharon la vehemente presentación de Juan hizo de Jesús se sintieron profundamente motivados a seguir al Maestro. Esto nos acuerda a otras personas de la Biblia que se apegaron y siguieron a alguien porque vibraba en su corazón. Una insospechada esperanza, un bello futuro. Por ejemplo, Ruth siguió a Noemí desde Moab hasta Belén. Esto lo vemos en Ruth 1:22, dice así, así volvió Noemí, Ruth, la moabita, su nuera con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comenzar de la siega de la cebada. Eliseo siguió a Elías hasta que se fue llevado al cielo. Esto lo podemos encontrar en Primera de Reyes 19, del 19 al 21. Dice así, partieron él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí. Y él tenía la última, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Un segundito que tengo en el waiting room. Gente, ahí sigo. Dice así, entonces, dejándolo él, los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y le dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo?
Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató. Y con el arado de los bueyes cocinó la carne y la dio al pueblo para que comiese. Después se levantó y fue tras de Elías y le servía. Es un texto bien hermoso de cuando hay una respuesta inmediata al llamado del Señor. Cuando hay una respuesta inmediata. No siempre sucede esto, hermanos. No siempre sucede esto. Y principalmente en la familia tenemos que aprender a esperar en Dios. Ojalá todas las personas respondieran como respondió Eliseo a Elías. Elías le arroja el manto y Eliseo deja, y cuando nosotros vemos este pasaje que les acabo de leer, de Primera de Reyes 19:19, Eliseo era un hombre de dinero. Tener esos bueyes, ese campo, esos arados, significaba tener mucho dinero en ese tiempo. Y Elías era simplemente un profeta, no tenía nada. Y está Eliseo caminando en su campo, haciendo su vida, y pasa Elías al lado y le arroja el manto. Y él entiende que ese manto significaba el llamado de parte de Dios. Inmediatamente viene y le dice, déjame que voy a saludar a mis padres y te sigo. Y Elías, como todavía así, dice, ¿yo qué te hice? Haz lo que tengas que hacer. Siempre el llamado de Dios, aparte de ser personal, Dios nos llama para que nuestro corazón se decida de una y que entendamos que nosotros no somos, que Dios no nos debe a nosotros, sino que nosotros somos deudores de Él y es un placer recibir ese llamado. Entonces Eliseo, para no dejar, porque a veces nosotros seguimos al Señor pero dejamos cuerdas al lado, porque decimos, si me va mal en esto, tengo las cuerdas, tengo mis contactos para volver al mundo atrás. Pero Eliseo no hizo eso. Agarró sus bueyes, con los que araba el campo, con los que producía plata, los mató y se los dio de comer al pueblo. Y con los arados hizo la brasa. Es decir, de ahora en adelante, lo único que tengo es el llamado para mi vida. Y es por eso que es tan importante ver cómo en muchos pasajes de la Biblia han sucedido estas conversiones así inmediatas. Por eso nosotros tenemos que siempre dar el Evangelio en todos los lugares que estén. Por eso, el día de hoy, cuando nosotros testificamos a Dios en el amor dentro de la corte, fue violento. Yo les digo, hermanos, fue violento, porque 4 horas duramos ahí adentro. Si hubieran visto todo lo que pasó, pero el Señor estuvo en ese lugar. Y fue maravilloso poder retribuir el amor. Entonces, nosotros siempre tenemos la oportunidad de poder dar el amor que Dios nos dio a nosotros. Es tan importante. La aceptación de los amigos, lo maravilloso de este caso fue que Jesús no los rechazó al oír sus pasos tras él, se volvió y viendo que le seguían les dijo, ¿qué buscáis? No que ignoraba que iba a buscarlo a él, sino que quería oír de sus propios labios lo que anhelaban con su corazón. Esto nosotros en nuestro texto principal de Juan, primero, nos está relatando que vienen los discípulos de Juan y le dicen, te queremos, ¿dónde vives? Ven y verás, le dice el Señor. Ven y verás. Y cuando lo siente que vienen tras él, le dice, ¿qué buscáis? ¿Verdad? Le dice el Señor. Y dice el libro que era para ver, la pregunta del Señor, el anhelo de su corazón. Hay varios pasajes que el Señor dice. Al ciego Bartimeo le dice, ¿qué quieres que haga por ti? Porque de la abundancia de corazón habla la boca.
Y muchas veces nuestras oraciones no pasan el techo porque no están acorde a la voluntad de Dios, porque nosotros no hemos entregado nuestro corazón para que Él lo moldee. Vamos a ver Romanos 10:10, dice así: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Este texto yo lo decía ayer, porque de este texto se ha hecho una teología de que pase al frente y diga: ¿usted recibe a Jesús como Salvador? Sí. ¿Usted quiere que Él sea su Señor? Amén. Bueno, entonces ya está salvo. No, eso sacarlo totalmente del contexto. Y lo explicaba ayer. Cuando venían los soldados romanos y te ponían entre la espada y la pared, como te decían, o adorás al César o adorás a Cristo. Si adorás al César te matamos, y si adorás a Cristo te matamos, y si adorás al César te salvás. Entonces eso era confesar con su boca que uno era cristiano. ¿Qué buscan nuestros amigos? Pregunta el libro. ¿Qué buscan nuestros amigos y lo que desean oír de nosotros? ¿En compañía de quién quieren estar? ¿De qué conversamos? ¿De qué nos ocupamos? En efecto, qué bueno sería si nos detuviéramos de vez en cuando para preguntarnos a quién buscamos en el amanecer y en el atardecer de nuestras vidas. Es una linda pregunta que nos hace el libro, hermanos. Cuando usted se levanta, y miren, a mí siempre me gusta, ustedes me conocen y siempre somos frontales con lo que decimos. Nosotros nos levantamos muchas veces a la mañana con preocupaciones, con ocupaciones, y no, lo primero no es Cristo. Y después nos acordamos de Cristo. Y cuando llega la noche, en muchas oportunidades, pasa lo mismo. El cansancio del día, las preocupaciones del día, las discusiones del día, los problemas con los hijos, el problema con el esposo, con la esposa. ¿Qué es lo que pasa en el amanecer y en el atardecer de nuestras vidas? La comunión personal, ellos le dijeron rabí, que traducido es maestro. ¿Dónde moras? El dirigirse a Jesús como rabí nos hace pensar que la intención de estos dos hombres iba mucho más allá de un mero acercamiento casual al Cordero de Dios. Sin embargo, no debemos olvidar que este primer encuentro fue solo un reconocimiento y conversación. Más tarde se les haría el llamamiento definitivo al discipulado en Mateo 4:18 al 22. Bueno, vienen los discípulos, conocen a Jesús. Jesús le dice: ven y verá, lo siguen, pero todavía no tienen el llamado. Todavía hacen un acercamiento. Y eso es el evangelismo. Usted acerca a una persona y le presenta a Jesús. Eso es el evangelismo. Entonces usted siembra la semilla en ese corazón, y si ese corazón estaba apto para recibir la semilla, esa semilla va a germinar y va a dar frutos y va a haber conversión. Pero no es sencillo. Sino, en este tiempo en que tenemos todos los medios sociales, fácil sería, ¿no? Prendemos las redes sociales nomás, ¿y a cuántas personas ya están escuchando del Señor? Pero no es así, porque nadie puede venir a Él si mi Padre no lo atrae. Entonces nosotros, como no sabemos a quién ha traído el Padre, nosotros tenemos que sembrar esa semilla en todos los corazones, y el que hace germinar es el Padre. Nosotros no sabemos, pero no tenemos que dejar pasar esa oportunidad. Entonces pasa el tiempo y llega Mateo 4, del 18 al 22. Y dice así: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban las redes en el mar porque eran pescadores. Y le dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, miren, dejándolo al instante las redes, le siguieron. Igual que Eliseo a Elías.
Pasando de allí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. 2 respuestas inmediatas al llamado de Jesús. 2 respuestas inmediatas al llamado de Jesús. Él comenzaba, el Señor, a formar a sus discípulos, con llamados efectivos al corazón que había sido atraído por el Padre. Si alguno quiere decir algo, solamente prende el micrófono, porque yo tengo abierto el micrófono acá, así que no hay problema. Jesús recibe a todo aquel que le busca. Lo importante para ello fue la bondadosa respuesta de Jesús: ven y verás, venid y ved. Al ver la actitud decidida y firme de estos de buscarlo y conocerlo más íntimamente, no vaciló en abrirle su corazón, recibiéndolo a solas y tener con ellos una comunión que fortaleció su fe recién iniciada. Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Es un texto lindo que nosotros tenemos que tenerlo en nuestro corazón. Miren, estos temas, estos textos así, hoy que los vemos aislados, los hemos visto en profundidad. Que cada uno de nosotros somos un regalo del parte del Padre al Hijo para salvar. Entonces, dice MacArthur, el pastor MacArthur, dice, cuando alguien se salva, hay fiesta en los cielos, ¿verdad? Siempre decimos eso. Cuando alguien se salva, hay fiesta en los cielos. Pero la fiesta no es por el salvo, sino por quien lo salvó. A ver, el salvo no hizo nada. La fiesta en el cielo es por el Salvador. Siempre toda la gloria es para el Salvador, porque el salvo nada hizo. Y esa es una manera de romper la religión de nuestra cabeza. La fiesta en el cielo, cada vez que hay un salvo, es en honor al Salvador, que salvó a ese salvo, que se inscribió en el libro de la vida, como un día fuiste tú y un día fui yo. Eso es una maravilla, porque toda la gloria es para Cristo. Y cuando nosotros empezamos a entender esto, entender la palabra bien diseñada, bien explicada, como lo hacen estos maestros de la Biblia, nosotros rompemos con la religión. Todo, dice Juan 6:37, si lo tienen, lo pueden subrayar y tratar de grabar en su cabeza. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. O sea, no hay escapatoria. Ustedes ven que no hay libre albedrío en el tema del llamado y la salvación. Y son todos temas que se van abriendo. El libre albedrío existe porque nosotros, si queremos ser electricistas, plomeros, si queremos casarnos, solteros, si queremos... Eso es libre albedrío y lo podemos manejar. Pero en el plan de salvación, en el plan de la intimidad, el justo por la fe vivirá, no existe esa elección de Dios. Y cuando Dios te elige, no hay manera de escapar. Lo leemos de nuevo. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. No puede salir, porque el Padre lo escogió. Viene, sí, viene. En el tiempo del Padre. Como a Abraham le tardó 25 años la promesa, pero vino. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera, porque ese es un regalo único que me da el Padre para que yo lo salve. Y es por eso, cuando nosotros queremos llevar el Evangelio, comienza entre los primeros que conocemos. Ahora también sucede algo que le ha sucedido a ustedes, a Mario, a Kelly, a Gerardo, a mi papá, a todos los que intenten hacerlo y a todos los que lo van a intentar en el futuro. Usted tiene un grupo de amigos, lindo. Y usted se convierte a Cristo, y todo ese grupo de amigos lindo, usted viene y le presenta a Cristo, y le dicen, nah, ya te lavaron la cabeza.
No, vos te metiste con los aleluya. No, vos estás loco. Nosotros, venite el sábado que hacemos esto, venite el domingo que nos vamos para allá, venite. No, es que, escúchenme. Cristo me encontró. Cristo me salvó. Tengo algo para compartirles. No, allá, cada uno con su religión. Somos todos amigos, pero cada uno se queda en su lugar en eso. Si vamos a compartir, no hablemos de religión. ¿Por qué? Porque todavía el Padre no lo llamó y no se lo entregó al Hijo. Y hasta que no suceda eso, no puede, ningún hombre puede elegir a Dios de por sí. Juan nos informa que Andrés, hermano de Simón Pedro, era el primero de los dos que había oído a Juan y habían seguido a Jesús. Lo que oculta con notable prudencia y modestia es el nombre del segundo de esta pareja. ¿Sería que deseaba dejar a los lectores el interesante desafío de averiguar por su cuenta quién era el compañero de Andrés? ¿O quizás se trataba de un dato ya conocido para la comunidad cristiana de su tiempo y no quería hacer demasiado hincapié en ello? No obstante, podemos asegurar, escuchen, que el otro discípulo era él mismo. ¿Entienden? Él mismo era el otro discípulo. En todo caso, su interés no era hablar de sí mismo, sino describir los hechos que dieron inicio a la práctica de la evangelización. Juan sigue describiendo las experiencias de su compañero Andrés. Halla primero a su hermano Simón y le dijo: hermanos, hallamos al Mesías, que traducido significa el Cristo, el ungido. Una vez en presencia del que puede transformar la vida y cambiar hasta el nombre de los que vienen a él, las cosas son diferentes. A su encuentro con el rústico pescador de Galilea, Jesús le dijo: ¿tú eres Simón, hijo de Jonás? Tú serás llamado Cefas o Kefas, término arameo traducido al griego que significa Petros, masculino de piedra o piedrita. Evangelizar a un hermano naturalmente tiene ventajas y desventajas. Yo ayer les decía que nosotros, cuando estudiamos esta clase de libros, siempre tenemos que escudriñar en lo que estamos dando y si hay terminología que no corresponde a la sana doctrina, no queda mal en que nosotros podamos hacer una corrección. ¿Por qué? Porque los libros son arminianos, ¿verdad? Entonces dice, evangelizar a un hermano natural, esto se entiende por un hermano de carne, tiene ventajas y desventajas. Primeras ventajas: si alguno nota el cambio de nuestras vidas, nueva en Cristo, son los que viven a nuestro lado. La segunda consiste en esa similitud que hay entre el estilo de vida de los que han crecido juntos, recibido las mismas tradiciones y vivido las mismas experiencias. La tercera es el amor de hermanos, el cual hace que el anhelo para ellos, lo bueno que hacemos, que lo bueno que hemos descubierto, lo querramos compartir. Entonces, nosotros este concepto que escribe el autor del libro acá, tiene un alto contenido de humanismo, ¿verdad? El autor, como es arminiano, tiene una carga humanista sobre lo espiritual, que piensa que las personas, por ser de la misma sangre, serán cristianos. Pero a lo largo de la historia vemos cómo los hermanos de sangre se matan por la herencia, por ejemplo. Nosotros, si vemos la historia de los reyes de Roma, de Inglaterra, de Francia, los hijos mataban a los padres para quedarse con el reinado. El dinero pasa a ser un dios y hay peleas por eso. Es decir, hermanos, aunque sea duro este término,
Nosotros tenemos que entender que por más que seamos familiares de carne, cuando nosotros nacemos de nuevo, se va a cumplir la palabra que estuvimos viendo ayer en Mateo 10. Si alguien me lo busca, por favor, que yo no tengo Mateo 10, del 34 al 39, para que podamos entender lo que se empieza a cumplir. Y eso se cumple para todos. Mateo 10, del 34 al 39. Amén. Amén. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Amén. Amén, gracias, hermana Kelly. ¿Ustedes entienden quién dijo eso? Si bien toda la palabra es palabra de Dios, cuando Jesús lo dice de su propia boca, tiene una fortaleza esta parte del Evangelio. ¿Por qué? Porque el Señor ya sabía que se iban a hacer estas doctrinas falsas así. Y es tan común, hermanos, es tan común que usted tenga discusiones, si lo quiere poner entre comillas, con su familia por el reino. Miren, usted puede estar comiendo, a mí me encantaba comer en la casa de mis abuelos los domingos, cuando era chico, y que estábamos toda la familia juntos. En Argentina se disfrutaba mucho, o en la casa de mis padres los sábados, todos juntos, la mesa grande, todos juntos, es hermoso. Pero si cualquiera de nosotros está en una reunión de esa y quiere hablar un poquito de Cristo, seguramente va a terminar en una discusión. Y seguramente lo que va a terminar diciendo una parte a la otra es: vos con tu religión, yo con la mía. Yo no me meto en lo tuyo, vos no te metas en lo mío. Te quiero con todo el corazón, pero no me vas a lavar la cabeza. Porque el Señor lo aclaró. Ahí en Mateo 10 lo acaba de leer, hermana Kelly. No he venido a traer la paz. ¿Pero cómo? ¿Cómo? Si la paz del Señor... Jesús hace la paz entre el hombre y Dios. Cuando uno se convierte, estaba rota esa amistad. Esa es la paz. Pero cuando uno habla del evangelio verdadero, no hay paz, hay guerra. Si no, ¿por qué se creen que hubo las persecuciones a los cristianos? ¿Por qué creen que hubo matanzas y matanzas si solo predicaban el evangelio? Porque el hombre sin Dios odia fervientemente al hombre de Dios. Es algo normal. Entonces nosotros tenemos que entender eso, que cuando nosotros venimos a nuestra familia natural y le queremos presentar al Señor, no es una garantía que porque yo lo recibí, aplico yo en mi casa, serviremos, o aplico salvo yo, salvo mi casa, y es una regla como 2 más 2. 2 más 2 es 4 en todo el mundo. Pero esto no es una regla matemática, porque si no, lo que acaba de leer Kelly se contradice ya con ese texto de Hechos. Lo más seguro que va a pasar es que va a haber discusiones, porque hasta que el Padre no lo atraiga, nadie puede venir. Ahora, ¿cómo tiene que estar la actitud nuestra como cristianos si realmente hemos sido salvos?
nuestra actitud siempre tiene que ser la misma. No agresión, en ese sentido. Si no se quiere hablar del tema, no se habla, pero en mi testimonio, en que en las decisiones de mi vida está Cristo, ese es lo que más va a impactar a nuestros familiares. Segunda desventaja, dice. La desventaja que hay cuando nosotros predicamos a un familiar. De esto está hablando el libro. En primer lugar, está la informalidad con la que comunicamos una realidad con un hermano. Esto puede dar la impresión de que se esté hablando de una cosa no muy importante ni seria. Es lógico lo que está diciendo el libro. Está haciendo una introducción lógica humana. Es decir, vos estás con tu hermano. Nosotros, en las casas de mis padres tiene 3 cuartos. Entonces, nosotros éramos 4 hermanos, ¿verdad? Y si usted comparte un cuarto con un hermano, usted está hablando, usted conoce que no se lavó los pies, usted conoce a la hora que se levanta, usted conoce si la cama está sucia, vení, no, me extendiste la cama, le hablás, che, nosotros cómo usamos nuestro vocabulario, los argentinos. Y de repente vos venís y le decís, oh, te quiero presentar a Cristo. Oh, ¿en qué andará este? Ah, bueno, vení, no, después. O sea, hay una terminología que puede llegar a creerse que es algo más. Y dice el libro, para enfrentarnos a esta dificultad, debemos recurrir a las fuentes del mensaje, la palabra de Dios, en lugar de descansar totalmente en nuestra propia experiencia. Entonces, nosotros, nadie se va a convertir por nuestro testimonio de la experiencia personal. La conversión viene a través de la palabra. ¿Y cómo viene? Del oír. ¿Pero oír qué? La palabra de Dios. ¿Y cómo creerán si nadie les predica? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. En ningún momento de ese versículo, que yo lo dije de memoria, dice que la conversión vendrá por... Yo te voy a dar testimonio cómo me convertí. Bueno, una noche iba caminando, estaba borracho, se me acercó un hermano, me contó, me caí al piso y en ese momento el Señor vino, una luz sobre mí y me salvó. ¡Wow! Lindo, se puede emocionar. Puede venir el próximo domingo a la iglesia. Pero la salvación verdadera vendrá a esa persona cuando Dios escriba la palabra. Cuando Dios escriba la palabra de Él en su corazón. Un segundo estorbo en la evangelización de un familiar cercano puede ser alguna deficiencia o falla personal nuestra, la cual podría ser usada por esta persona para no dar crédito a lo que le digamos. Esto es totalmente cierto. Ah, no te vengas a dar de santulón si yo te conozco a vos. Esto es totalmente cierto. No me tenés que mostrar ninguna cara porque yo te conozco. ¿Entienden? Entonces, nosotros, esa es una traba que nos pone el predicarle a la familia. Porque le hemos fallado, porque no hemos estado cuando nos necesitaban, porque nos hemos portado mal, porque todo eso es humano. Todo eso es humano. Por eso es que el evangelismo fuerte se da en la familia cuando ellos ven que nosotros hemos recibido misericordia y misericordia recibí, misericordia puedo dar. Porque la misericordia y el amor no lo puede dar nadie. Claro, una mamá a su hijo sí. Una mamá a su hijo le da misericordia, un padre a su hijo. Pero cuando nosotros estamos hablando de la misericordia de Dios, que va más allá de cualquier cosa,
no estamos hablando en un plano natural humano, sino que necesitamos entender que esto es el fruto del Espíritu Santo trabajando en nuestro corazón. En este caso, hagamos lo que hizo Andrés con su hermano Simón. Llevemos a nuestros familiares directamente a Jesús para que Él haga la obra. Siempre, hermano, siempre, sea su primo, su mamá, su papá, su hermana o un desconocido en la plaza que está evangelizando, llévelo a Jesús. No utilicemos ningún método humano. El que puede cambiar ese corazón solamente es Jesús. Solamente es Jesús. El viaje de Jesús desde Judea de regreso a Galilea no se describe en este pasaje. Aquí solo nos informa del encuentro del maestro con Felipe, el que figura como el quinto en la lista que se dan de los 12 apóstoles. La iglesia primitiva llegó a referirse a Felipe el apóstol para distinguirlo del otro Felipe el evangelista. Aunque tenía nombre griego, era judío oriundo de Betsaida, ciudad del norte del mar de Galilea, a diferencia de los otros dos primeros discípulos, Andrés y Juan. Felipe tuvo el privilegio de ser llamado especialmente por el Señor. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y se halló Felipe y le dijo, sígueme. Esto está en nuestro texto fundamental, que es Juan 1, ¿verdad? En el versículo 43. Los comentaristas destacan la sensibilidad de Felipe porque tan pronto como fue llamado por el Señor, creyó en él como el Mesías prometido. Lo aceptó decisivamente y se convirtió en su discípulo. Muchas cosas dicen de él, pero su primera y más notable acción fue evangelizar a su amigo Natanael. Ahora vamos a ir ahí a Juan 1:45 y vamos a ver cómo el libro desarrolla acá y vuelve a poner hincapié en humanismo, y el libro pone, bueno, no me quiero adelantar. Entonces vamos a ir a Juan 1:45 ahí, si lo tienen. Dice, Felipe halló a Natanael. Esto es algo muy bueno. Jesús halla a Felipe, ¿verdad? Jesús viene y lo llama a Felipe. Felipe inmediatamente responde sí, porque el Padre ya lo había preparado ese corazón. Responde sí. ¿Qué es lo que hace Felipe? Inmediatamente sale y quiere evangelizar a su hermano, a su amigo, a su pariente Natanael. Entonces le dice Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. ¿Dice así el texto? El versículo 45, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Entonces el libro empieza a desglosar este versículo y dice, en esta frase inicial de su mensaje se pueden detectar notas fuertes, escuchen, notas fuertes y débiles, como suele suceder a cualquier creyente cuando empieza a dar sus primeros pasos de evangelización. Esta afirmación que hace el libro nos abre la puerta entre líneas, porque los teólogos modernos hacen las cosas entre líneas, a decir que esta parte del Evangelio no es palabra de Dios, sino que es un error. Hay puntos, dice, fíjense, dice, podemos detectar notas fuertes y notas débiles de una persona que recién comienza a dar sus pasitos como evangelista. Pero esto es palabra de Dios. No es como si yo salgo a dar mis pasitos y me preguntan algo de la Biblia y lo respondo mal. Eso no cambia nada.
Pero en la palabra de Dios es toda palabra de Dios. Es toda palabra de Dios. No puede haber puntos fuertes y puntos débiles. ¿Entienden? Entonces, cuando yo leía esto, yo puedo ver el ataque de la teología moderna, en donde ellos quieren continuamente hacer pensar a todos los creyentes futuros de esta última generación, hasta que venga el Señor, que la palabra de Dios, que la Biblia contiene la palabra, pero no toda es palabra, sino que nosotros tenemos que escudriñar para ver qué es palabra de Dios y para qué parte no. Nosotros como iglesia no creemos eso. Nosotros creemos lo que dice la palabra de Dios, que toda la palabra de Dios es inspirada por Dios. Si eso dice la palabra, nosotros creemos eso y evangelizamos de esa manera. Entonces dice, esta frase inicial de su mensaje se puede detectar notas fuertes y débiles, como le suele suceder a cualquier creyente cuando empieza a dar sus primeros pasos de evangelización. Entonces ahora va a mostrar las notas fuertes y a notar las notas débiles. Y vamos a ver de qué se trata. Sus notas fuertes fueron la explicación de la profecía del Antiguo Testamento a la persona de Jesucristo. Lo que escribió Moisés, hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley, como los profetas, Juan 1:45. Esto nos indica que Felipe era un asiduo lector y conocedor de las escrituras del Antiguo Testamento. Tenía razón. Escribió acerca de Jesús como la simiente de la mujer. ¿Quién? Moisés. Moisés escribió en Génesis 3:15, escribe Moisés, que Jesús es la simiente de la mujer. En Génesis 49:10 escribe Moisés que Jesús es el legislador. En Deuteronomio 18:15 escribe que Jesús es el profeta. Lo que escribieron los profetas, Jesús había sido anunciado por los profetas como rey ungido. Esto lo escribieron los profetas. 1 Samuel 2:10. Como príncipe de paz, Isaías 9:6. Y Daniel como hijo del hombre. Esto está en Daniel 7:13. Entonces Felipe es llamado por Cristo. ¿Qué es lo que hace inmediatamente? Sale a evangelizar. Se encuentra con Natanael, que Natanael era un rabino. Era un pastor. A ver, un sacerdote católico. Entonces le tiene que ir a llevar la palabra, pero Natanael sabía más que Felipe del Antiguo Testamento. Entonces Natanael va a filtrar lo que Felipe le quiere decir y le va a venir con preguntas. Entonces, lo que yo le decía, el autor del libro, como es un teólogo moderno, cuestiona que toda la Biblia es palabra de Dios. Entonces, nosotros tenemos que entender que toda la palabra es palabra de Dios. Dice, no obstante, también hubo notas débiles. A ver, ¿qué son las notas débiles? En el mensaje, fíjense. No obstante, también hubo notas débiles en el mensaje de Felipe. La primera fue presentar a Jesús como hijo de José. Dice el libro, no sabía él que José no era el padre natural de Jesús. Pero miren, hermanos, si para que se cumpliera la profecía de que Jesús descendía del rey David, la única manera que había para que se cumpliera la profecía que Jesús descendía del rey David era si José era su padre. ¿Entienden? Es decir, José era descendiente de David. Pero como no había reyes, José tenía que ser el rey. El único real que había cuando nace Jesús, el único que tenía sangre real, descendiente directo de la línea de Salomón para reinar sobre el pueblo judío, era José.
Pero recaía una maldición en medio, entre David y José, recaía la maldición de alguien que no tendría, que Dios le dijo que no iba a tener descendencia, que no habría hijos, que toda su descendencia sería maldita. Entonces, la única manera que tenía Dios de poder romper eso era que José fuese padre adoptivo de Jesús. Es decir, que firmara los papeles como papá, pero no siendo papá. Entonces, lo que Felipe le dice no es mentira, es lo que está pasando. Para que se diera, es una realidad. Usted si es un papá adoptivo, usted es un papá. Usted no tiene que aclararle, no soy el papá natural. No, ay, qué lindo tu hijo. Sí, pero yo no soy el papá. ¿Por qué va a tener que aclarar eso? ¿Verdad? Y mucho menos cuando nosotros estudiamos la etimología y la descendencia de Cristo. Entonces, dice el libro, era muy temprano para que Felipe entendiera el maravilloso hecho del nacimiento virginal de Jesús en su acervo teológico. Todavía no figuraba con claridad el misterio de la encarnación del Verbo, por lo tanto se aventuró, miren la palabra que usa. ¿Ustedes entienden a dónde yo estoy yendo, hermanos? En el libro. Estamos hablando del evangelismo y no me quiero salir de eso. Pero es muy importante esto, porque cuando yo lo leo, es como, miren, es como si usted, mañana yo les voy a decir, miren, vamos a leer el libro de Mateo, y Mateo se aventuró a escribir esto. ¿Cómo les suena eso a ustedes? Una aventura es una aventura. Sí, bueno, digo lo que digo, hago lo que hago y lo que sale, sale. Eso es aventurarse. Pero estamos hablando de la palabra de Dios. Acá nadie se aventuró en la palabra de Dios. Lo que Dios quiso dejar en la palabra, eso quedó. Y toda es palabra de Dios. Entonces, el libro plantea que para Felipe era imposible entender que María había sido concebida virginalmente. Y está bien, era imposible. Pero no se aventuró a nada. Dios quiso que sea así el relato con Natanael. Yo hago hincapié, aunque me salgo del tema un poquito, porque nosotros cuando leemos esto, tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos ayuden a entender estas cosas que quieren torcer la teología. Dice, era muy temprano para que Felipe entendiera el maravilloso hecho del nacimiento virginal de Jesús en sus conceptos teológicos. Todavía no figuraba con claridad el misterio de la encarnación del Verbo. Por lo tanto, se aventuró a decir el meticuloso, se aventuró a decir, y el meticuloso Natanael, al meticuloso Natanael que Jesús era hijo de José. Esto dio lugar a la duda en la mente perspicaz de este israelita, en el cual no había engaño. Si José era padre de Jesús, entonces, ¿dónde estaba la divinidad de Jesús? Y sigue este concepto, sigue dándonos a entender el humanismo que hay dentro de esta frase, que nosotros intelectualmente podemos descubrir a Cristo. Él dice, Natanael era tan estudioso, Natanael era un hombre tan bueno que no se encontraba engaño en él, que él pensó, no, para un poquito. Casi Jesús es hijo de José, él no puede ser Dios. Natanael puede haber pensado eso, pero ¿saben por qué? Porque todavía no había nacido de nuevo. Porque tenía un conocimiento intelectual, pero todavía no había sido transformado el corazón. Entonces, el Señor fue engendrado del Padre por el Espíritu Santo en una virgen. Esto lo vemos en Isaías 7:14. Si quieren buscarlo ahí, dice así. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen
concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. En Lucas 13:35 podemos ver: he aquí, vuestra casa os he dejado desierto, y os digo que no me veréis, hasta que llegue el tiempo en que digas: bendito el que viene en nombre del Señor. Pero Felipe aún no se había enterado de todo esto. Pero el que Felipe no se hubiese enterado no le hace a Felipe que lo que escriba no sea palabra de Dios. Nosotros tenemos que estar bien seguros en eso. El segundo problema en el mensaje del recién convertido Felipe, escuchen el relato. El segundo problema, ahora se lo voy a hacer en personal, se lo voy a leer en primera persona. El segundo problema que tuvo cuando Felipe dijo esto, el segundo error que comete Felipe al evangelizar de esta manera a Natanael, es realmente doloroso cuando nos podemos referir a la palabra de Dios así. La palabra de Dios no tiene errores, no tiene problemas. Dice, el segundo problema en el mensaje del recién convertido Felipe fue presentar a Jesús como oriundo de Nazaret. Este era un dato equivocado, porque aunque es cierto que creció y vivía en Nazaret, el Salvador era de la tribu de Judá y había nacido en la ciudad de Belén. Pero se tenía que cumplir, que lo vimos en diciembre 24 en la prédica, se tenía que cumplir lo que había dicho el profeta. ¿Se acuerda que de 3 lugares profetizó que venía el Mesías? Y también que iba a ser llamado Nazareno. Entonces nosotros, acá no hubo un problema. Es todo parte del Espíritu Santo lo que Felipe está hablando a este hombre. No es un problema ni un mal diálogo que hace Felipe, ni una falta de conocimiento teológico en la manera de evangelizar. No, eso lo podemos hacer nosotros cuando evangelizamos. Y Dios no nos va a juzgar por eso. Vamos a ir aprendiendo. Pero la Biblia no tiene errores. Entonces dice exactamente como el rey David. En Mateo 2, del 1 al 6 dice así: cuando Jesús nació en Belén, de Judá, en día del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en oriente y hemos venido a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, le preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos dijeron: en Belén de Judá, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre las príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Es verdad. Y nadie duda de eso. Pero lo que dijo Felipe no está mal, porque también tenía que estar en Nazaret. Nazaret era un pueblo que gozaba de muy baja reputación entre los judíos en la región de Galilea. Vemos Isaías 9:1, dice: mas no habrá siempre oscuridad para los que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en los tiempos de livianamente tocados por la primera vez en la tierra de Zabulón y en la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Mateo 4:15 dice: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, y otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El mismo Natanael era de Caná, de Galilea, que es vecina de Nazaret. Entonces,
Nazaret tenía mala reputación, y como tenía mala reputación, y viene Felipe y le habla a Natanael, que era un religioso, dice que con eso lo espanta para que pudiera entender que era el Cristo. Juan 2:12. Después de esto, descendieron a Cafarnaún, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Lo cual basta para que estuvieran enterados de la mala fama de la ciudad. Su pregunta de Nazaret, ¿puede salir algo bueno? Podía también estar relacionada con la teoría de los fariseos, escudriñada, y ver que en Galilea nunca se levanta profeta. Esto está en Juan 7:52. Respondiendo, y le dijo, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. En Génesis 49:10 dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y el que se congregaron, y a él se congregarán los pueblos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Felipe echó mano del mejor recurso con que cuenta todo evangelizador. Dejó dar explicaciones y dijo a su amigo, ven a Jesús. Eso es lo que debemos hacer todos. Traer a nuestro amigo, a nuestra familia, a Jesús. Y que Jesús haga el milagro. Cuando Jesús lo ve, apenas lo ve, le dice, debajo de la higuera te vi, le dice Jesús. Así como a Pedro apenas lo vio, le cambió el nombre. Jesús, que conoce los corazones, veíamos que a la samaritana Jesús le dice, dame de beber. Y ella le dice, ¿tú que eres judío pidiéndome a mí que soy samaritana? Y él le dice, si supieras quién soy, me pedirías y te daría del agua, que no das más sed. Y dice, dame de esa agua, porque está muy caliente el día. Y le dice, ve y llama a tu esposo, si quieres de esa agua. No tengo. Ah, bien has dicho, porque 5 has tenido y el que tienes ahora no es tu esposo. Le dice Jesús todo eso con su don de revelación, y de esa manera ella se da cuenta del que está enfrente de ella es un profeta y muy posiblemente el Cristo. A Pedro viene y le dice, no, ya no te vas a llamar así, te vas a llamar de esta manera. Y le cambia el nombre. Y ahora viene y se encuentra con Natanael y Jesús le dice, debajo de la higuera te vi. Le dice. Jesús manifiesta el corazón del creyente, que significa que Natanael estuviera, ¿qué significa que Natanael estuviera debajo de la higuera? El libro presenta unas ideas teológicas. Yo a lo largo de mi vida he escuchado otras ideas teológicas. Y en realidad nadie exclusivamente puede decir esta es. ¿Por qué el Señor le dijo así? No, esta es la justa. Hay muchas referencias a esto. Por ejemplo, de que denme un segundito mientras me leen por favor el versículo 48, porque estoy solo y Nina me parece que quiere hacer pis y me está llorando acá. El versículo 48 de Juan 1, si alguien puede ayudarme ahí. Un segundo.
Juan capítulo 1, versículo 48. Sí. Dice, le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Ese fue el que voy a hacer. Amén. Así es. Amén. Gracias, Claudia. Qué bueno y qué impresión, ¿no? Para cuando, para nosotros, Dios lo conoce todo. ¿Entiendes? Yo cuando estudiaba en el seminario católico, estudiábamos el Génesis y cómo la serpiente le habla a la mujer en la planta. Y en la cultura, aquellas antiguas, los prostíbulos estaban debajo de la planta, de una planta grande. Entonces en esos lugares había mujeres que se prostituían. Entonces hay muchas teorías acerca, pero es algo que Jesús marca directamente el corazón de Natanael. Es decir, nadie más que Dios sabe qué estaba haciendo yo abajo de la higuera. ¿Entienden? Realmente vino Jesús y le fue ahí, al hueso. Entonces dice, Jesús manifiesta al corazón del creyente. Ahora, ¿qué significa estar debajo de la higuera? Leímos el versículo 48, encontrando un dato acerca de la omnisciencia de Jesús. No solo se llamó Natanael, no solamente que le dijo su nombre, sino que también le dijo, te había visto debajo de la higuera antes que Felipe llegara. Es una maravilla esto, pero también nos tiene que dar a nosotros, esto nos tiene que dar a nosotros algo lindo para nuestras vidas, hermanos. Que cuando nosotros evangelizamos, tenemos que tener la fe que Jesús está hablando a ese corazón de la misma manera que habló con Natanael, de la misma manera que habló con Pedro, de la misma manera que Elías habló con Eliseo, porque el Espíritu Santo es el mismo. Entonces nosotros no podemos conocer ese corazón si ha sido llamado, pero Dios sí lo conoce. Entonces nosotros tenemos que poner esa fe para que esa semilla que estamos plantando dé frutos. Natanael entonces reconoció a Jesús como el Hijo de Dios y como el Rey de Israel. Se olvidó Natanael de ver si había venido de Nazaret, si había nacido de José. No le preguntó nada de eso. No le dijo, oh, vos sabés que uno de tus discípulos me evangelizó tan mal. Me dijo, vos sabés que lo que me dijo que vos eras hijo de José. ¿Sabés lo que me dijo Felipe, tu discípulo? Que vos venías de Nazaret. ¿Cómo puede ser? No, se olvidó. Cuando Jesús fue y ¡pum!, le tocó el corazón, se terminaron los argumentos. Porque lo vimos hasta en los videos de evangelismo. Los argumentos solo sirven para pelear. Nosotros tenemos que tocar, ¿qué decían los videos de evangelismo? Tenemos que tocar ahí donde el pecado, no, es que yo, pero ¿cómo? ¿Vos nunca mentís? Bueno, sí, alguna que otra mentirita. Entonces, ¿qué sos? Bueno, no, ¿qué sos? Un mentiroso. Ah, bien. Entonces, ¿se dan cuenta? Entonces, es la manera correcta de la evangelización. Y tenemos que tener esa fe de que Jesús sigue haciendo esto. Sigue haciendo esto porque ahí va nuestro testimonio personal, porque también lo hizo en nuestra vida. Dice el libro, higuera como símbolo de prosperidad, tranquilidad y paz podrían ser una indicación de la vida contemplativa de Natanael. Se pensaba en los estudiosos y dado a la lectura como personas que se sentaban debajo de un frondoso higuera a nutrirse, con recuerdos del saber de ser así. Jesús quizás quería reconocer y celebrar la inteligencia de este sincero. Bueno, yo cuando leo esto,
cuando leo esto puedo ver la teología liberal. Miren lo que dice. De ser así, que este hombre se sentaba debajo de la higuera y leía, entonces Cristo que viene y se anodadó a sí mismo y se hizo hombre para morir en la cruz, dice que quiere celebrar la inteligencia de este hechicero israelita. Personas como él, escuchen lo que dice el libro, porque se nos tienen que prender las alarmas. Personas como él son difíciles de evangelizar, pero una vez convertidos, y convertidos vienen a ser pilares de la fe. ¿Qué? Si Dios no hace acepciones, hermanos, las acepciones las hacemos nosotros. No me importa si yo soy el presidente y me convierto, yo puedo ser un vagabundo y me convierto, y también soy de la fe, y Dios sigue siendo Dios, sin que yo sepa toda la Biblia de memoria. Estos hincapiés que hacen y que van metiendo así son de estas teologías que se han metido humanistas para bajar la Biblia a nivel humano. Sin embargo, Jesús le comunica a su más reciente evangelizado que a partir de este momento cosas mayores habría de ver para ilustrarle lo que significa la revelación de Dios al hombre de corazón receptivo. Le hizo recordar la experiencia de Jacob en Betel, donde Dios le mostraba una gran escalera que ascendía al cielo, por la cual subían y bajaban ángeles. Pueden buscarme algunos Génesis 28, del 10 al 17, por favor. Génesis 28, del 10 al 17. Alguien que lo lea. Amén. Del 10 al 17 dice: Salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: Ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: Cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Amén. Amén. Hermoso, ¿verdad? Hermoso texto. Ahora, lo que dice acá el libro es muy bíblico y muy lindo, lo que dice el libro. Pero yo ya les decía, nosotros podemos encontrar material que tiene cosas muy lindas cuando las estudiamos y cosas que no nos van a servir. Y nosotros tenemos que escudriñar en eso. Pero dicen, ahora, este verdadero israelita se le propone que tanto él como todos los que creen en Cristo verán el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Jesús, escuchen, esta frase es tan bonita. Jesús es la escalera de Jacob que ha unido al hombre con Dios. Esto es una verdad hermosa, ¿entienden? Ese sueño que tiene Jacob, en medio de una realidad, porque muchas veces se habla de este sueño de Jacob, que es tan lindo,
Pero ¿cuál era la realidad de Jacob? La realidad de Jacob era que estaba huyendo, que estaba solo y que su almohada era una piedra. Esa era la realidad. Y Dios le muestra algo, le muestra esto. Los cielos abiertos y ángeles que suben y bajan. Y ahora Natanael, ahora en el Nuevo Testamento, Jesús le revela a Natanael que la verdadera escalera de Jacob es Él. Es Cristo. A través de Cristo subimos al cielo, porque nadie va al cielo sino el que bajó del cielo. El que bajó del cielo puso la escalera para que todos nosotros podamos subir al cielo. ¿Y cómo vamos a subir? A través de que alguien nos ha evangelizado. A través de que un día alguien nos habló de Cristo. Eso tiene que impactar siempre a nuestro corazón. No hay manera de que nosotros dejemos pasar la oportunidad de hablar de Cristo si entendemos que la escalera única que hay es Cristo. Como comencé, termino para los hermanos que no habían entrado. Hoy tuvimos 4 horas de corte. Y después que lo condenaron al chico en la corte, el juez nos preguntó si queríamos hablar. Bueno, le pedían 3 años y medio de cárcel. Y pasamos yo y Melina y le dijimos que nosotros le perdonábamos y que no queríamos ninguna condena hacia él. Y el juez se largó a llorar y la traductora y dijo, esta oportunidad de los hermanos de la familia Yenko que son cristianos no te la va a dar nadie, no se ve en la corte. Y yo, me dice, yo soy el que tengo que decidir, dice. Pero ustedes me impactaron el corazón, dice, y no te voy a condenar, te voy a perdonar estos 3 años, pero si haces una sola, vas directo a 10 años, le dijo al chico. Y realmente eso es dar testimonio de Cristo en todos lados. Al enemigo, al que nos hizo mal, al que casi nos mató. Pero no importa porque yo merecía el infierno, y Cristo me salvó. Entonces yo no puedo condenar a nadie, sino mi corazón de hijo de Dios tiene que siempre perdonar cualquier actitud. Cualquier actitud tiene que perdonar. Y nosotros salimos con el corazón lleno de paz. La señora que nos tradujo, una americana de Nápoles, y vino hasta acá a traducirnos, salió llorando, dice, me hicieron llorar por lo que dijo y las palabras, ustedes entendían todo lo que dijo el juez. Dice, no, le digo, pero es porque es Cristo, nosotros somos cristianos. Nosotros somos cristianos. Y nosotros somos llamados a hacer luz en todos los lugares. En todos los lugares. Yo cuando veía a este chico de 25 años, podía ver a Valen, una cara de nene. Hace desde el 2015 que tiene cargos y cargos y cargos y cargos. Ya estuvo 1 año preso. Entonces, yo digo, no, a lo mejor el amor lo cambia. A lo mejor el amor de hoy le sirve que él busque una Biblia y él se levantó y nos pidió perdón. Y dijo que Dios los bendiga. Y dijo todo, un montón de cosas. Y yo espero que él busque de Cristo. Que Cristo lo haya encontrado ahí perdido. Pero fue a través de la misericordia. Fue a través de la misericordia. Y en esas oportunidades yo les animo a que se animen a llevar la milla extra. Ese evangelismo es doloroso, porque uno se tiene que tragar el orgullo, se tiene que tragar el enojo, pero es a lo que fuimos llamados. Nunca nos olvidemos, hermano, que cuando el hombre
le lloró al rey que le perdonara la deuda inmensa que tenía. El rey lo perdonó y cuando salió afuera, agarró a su hermano que le debía un penny, lo agarró del cuello y lo hizo meter preso. Entonces, enterándose el rey, lo mandó a llamar y lo mandó preso para siempre. No se olviden nunca, hermanos, todo lo que nos ha perdonado Dios. Y esa tiene que ser nuestra fuente de evangelismo. Nuestra fuente de evangelismo tiene que ser plena de Juan el Bautista. No me sigan a mí, síganlo a Él. Él es el Cordero de Dios. Él es el que perdona. Él es el que me perdonó. Él es el que puede transformar las vidas. Esa es la mejor manera de evangelismo. Por eso me siento feliz de poder tenerles a ustedes como mis hermanos a casa de oración y que podamos estar aprendiendo estos temas tan bonitos noche tras noche. Le mando un saludo y un beso a mi mamá y a mi papá, a Gerardo, allá que son los que están afuera. Me alegro mucho que esté David conectado y también Sender, bienvenido, gloria a Dios. Xiomara, Kelly, gracias por esta noche, Claudia y mi hermana Ilvea. Vamos a continuar aprendiendo de la palabra de Dios juntos. Hay en estos, cuando yo veo todos estos casos así, nos damos cuenta cuánta necesidad que tiene el mundo de Dios. Cuánta necesidad que tiene el mundo de Dios. Había un caso adelante nuestro, hermano, que el hombre le renta la casa a un jovencito. El joven estaba sin trabajo y le comió unas latas de comida y lo mandó a la corte. Lo mandó a la corte. Y le podían dar 3 años por haberse comido unas latas de comida. ¿Y en qué estamos? En Estados Unidos. Sí, es robo. Bueno, sí es robo. Y el chico dice, no, pero ahora estoy trabajando. Y el juez le dice, pensá lo que haces. ¿Tenés plata para devolverla? Dice que $300 en comida. Sí, yo cobro el viernes y le doy los $300. Bueno, te perdono por esta vez, le dice el juez. Pero no lo vuelvas a hacer. En Estados Unidos, hermano. Ustedes entienden la necesidad de Dios que hay. No eran hispanos como nosotros, eran gringos. Con papeles, ciudadanos, de todo. A la corte porque se comió una lata de comida. Es una necesidad de que brindemos ese evangelio de salvación. Las iglesias están muertísimas. La paz, mis hermanos queridos. Gracias por estar. Amén, bendiciones. Bendiciones. Que pasen buena noche. Amén. 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 Gracias, pastor, por la clase. Amén. Dios les bendiga, feliz noche. Amén. Bendiciones. Bendiciones, hijo. Bendiciones. Bendiciones, Marianita. Bendiciones. hermoso.